Hola, bienvenidos al canal, mi nombre es Maru. Hoy les traigo un video sobre los acordes con séptima esenciales para la guitarra. Estos son acordes que tienen un sonido muy característico, muy agradable y además se encuentran a lo largo de muchísimos géneros musicales, desde el pop y el rock hasta el jazz y el blues y más. En este video vamos a estar aprendiendo cómo tocar 4 de los acordes con séptima más comunes, digamos. Vamos a estar estudiando el acorde con séptima mayor, el acorde con séptima menor, el acorde con séptima dominante y el acorde semidisminuido. Estos son los 4 tipos de acordes que obtenemos al armonizar una escala mayor o una escala menor natural, así que pertenecen a una tonalidad. Si esto te confunde, no te preocupes. Si bien voy a estar incluyendo un poquito de teoría musical en este video para explicar cómo se construyen los acordes, el enfoque de este video va a ser más que nada cómo tocarlos, es decir, vamos a aprender las figuras de acordes para poder tocar estos acordes desde cualquier tono en la guitarra. Si te interesa la parte de teoría, tengo un curso dedicado específicamente a la teoría musical en la guitarra, pero para este video no es necesario, así que si no sabes nada de teoría, no te preocupes, este video igual es para vos. Bueno, así que sin más, empecemos. Bueno, para este video vamos a estar usando la tonalidad de Do mayor para aprender estos acordes. Pero estas figuras de acordes las vamos a poder usar para tocar estos acordes desde cualquier tono. Así que vamos a estar aprendiendo 4 figuras de acordes que son movibles a lo largo de la guitarra. La tonalidad de Do mayor cuenta con los siguientes acordes con séptima: Do mayor 7, Re menor 7, Mi menor 7, Fa mayor 7, Sol 7, La menor 7 y Si semidisminuido o menor séptima con quinta bemol y Do mayor 7. Como vemos, tenemos 2 acordes mayor 7, 3 acordes menor 7, un acorde dominante y un acorde semidisminuido. Son 7 acordes con séptima en total. Empecemos con la primera figura de acordes, el acorde con séptima mayor. Aquí tenemos un Do mayor 7. Para este acorde se usa el sufijo maj 7. Este acorde es como un acorde Do mayor, pero le agregamos un intervalo de séptima mayor, lo cual le cambia el sonido, le da un sonido como un poquito más de jazz. Entonces, este acorde se forma con los intervalos fundamental, la nota principal, un intervalo de tercera mayor, un intervalo de quinta justa y un intervalo de séptima mayor. Tenemos un Do mayor 7. Si queremos tocar otro acorde que no sea el Do mayor 7, por ejemplo, si queremos tocar el otro acorde mayor 7 en esta tonalidad, que es Fa, nada más tengo que mover esta nota, el Do, a mi nota deseada, que es un Fa. Toco la misma figura y ahí tengo un acorde Fa mayor 7. Lo puedo hacer así con cualquier otra nota en la quinta cuerda. Esta es una figura con cejilla, entonces la podemos mover. Si quisiera tocar un Mi mayor 7, me paro en el Mi, uso la misma figura, etc. Así que con esta figura puedes tocar cualquier acorde con séptima desde cualquier tono en la quinta cuerda de la guitarra. Vamos a estar haciendo lo mismo con las otras 3 figuras. Bueno, pasemos al acorde con séptima menor. En la tonalidad de Do mayor teníamos los acordes Re menor séptima o Re menor 7, Mi menor 7 y La menor 7. Este acorde es como el acorde menor normal, como la triada menor, es decir, este sería un Re menor, pero le agregamos un intervalo de séptima menor. De nuevo, eso le cambia el sonido. Entonces, este acorde se forma con la nota fundamental, un intervalo de tercera menor, un intervalo de quinta justa y un intervalo de séptima menor. De nuevo, al ser una figura con cejilla, podemos ubicar cualquier otra nota en la quinta cuerda de la guitarra y tocar otro acorde menor 7 desde otra nota. Si quiero tocar el Mi menor 7, me paro en el Mi. Si quiero tocar el La menor 7, me paro en el La. Voy a estar dejando las planillas de estos acordes para descargar gratis en la descripción del video. Bueno, ahora veamos el acorde con séptima de dominante. Tenemos un acorde con séptima de dominante en la tonalidad mayor. En la tonalidad de Do mayor tenemos el Sol 7 o el Sol con séptima de dominante. Este acorde se forma con un acorde mayor, es decir, una triada mayor, más un intervalo de séptima menor. Entonces nos da ese sonido bluesero, bien tenso. Entonces tenemos el intervalo fundamental,
tercera mayor, quinta justa y intervalo de séptima menor. Sol 7. De nuevo, podemos mover esta figura para tocar el acorde con séptima de dominante desde cualquier otro tono en la quinta cuerda, ¿verdad? Esto sería un Mi, Mi 7 o un Re 7, etc. Bueno, por último tenemos el último tipo de acordes, que es el acorde semidisminuido o el acorde menor 7, quinta bemol, se le puede llamar de las dos formas. Este acorde se forma con una triada disminuida más un intervalo de séptima menor. Entonces, en la tonalidad de Do mayor tenemos el Si semidisminuido, se forma con la fundamental, Si, un intervalo de tercera menor, un intervalo de quinta disminuida y un intervalo de séptima menor. Entonces ahí tenemos el acorde Si semidisminuido o Si menor séptima con quinta bemol. Y ahí ya vimos todos los acordes con séptima en la tonalidad de Do mayor. Vimos que tenemos Do mayor 7, Re menor 7, Mi menor 7, Fa mayor 7, Sol 7, La menor 7 y Si semidisminuido, y volvemos al Do mayor 7. Entonces aprendimos 4 figuras de acordes con cejilla que podemos mover a lo largo de la quinta cuerda en la guitarra para tocar estos tipos de acordes desde cualquier tono. Ahora que sabemos estos acordes, podemos usar nuestro oído y nuestra creatividad para crear progresiones de acordes interesantes. En la tonalidad de Do mayor podemos combinar estos acordes. Es decir, podemos pasar horas explorando ideas nuevas para implementar estos acordes. Bueno, así que ahí ya vimos los 4 tipos de acordes con séptima más comunes que vamos a encontrar. Existen otro tipo de acordes con séptima que también vale la pena estudiar, pero te recomiendo empezar con estos 4 y poder tocarlos fácilmente en la guitarra. Aquí vimos figuras de acordes con cejilla que tienen la nota fundamental en la quinta cuerda, lo cual nos permite tocar estos tipos de acordes desde cualquier tono en la quinta cuerda. También te recomiendo aprender las figuras de acordes con cejilla desde la sexta cuerda, y eso te permitirá tocar estos acordes desde varios lugares en la guitarra. Para descargar estas planillas vas a encontrar un link en la descripción para el PDF gratis, así puedes practicar estos acordes en casa. Cualquier pregunta que tengas, no dudes en dejármela en los comentarios. En los próximos días, después de publicado este video, voy a estar respondiendo a todas las preguntas. Si te interesa aprender sobre teoría musical y cómo se construyen los acordes y más en detalle sobre todos estos conceptos que hablamos, te recomiendo mirar mi curso Teoría Musical para Guitarristas. Es un curso que diseñé para guitarristas aprendiendo teoría desde cero, sin conocimientos previos, así que también te dejo un link en la descripción por si te interesa mirarlo. Bueno, espero que este video te haya sido de utilidad y hasta la próxima. Chao.